Bendito sea Dios y gracias por permitirme dirigirme a cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar de un tema, es relativo en cuanto a lo que nos está rodeando y estamos viviendo, es lo que se aproxima. Quizá Dios en su argumento y en su palabra y en su veracidad y el cumplimiento, en su Hijo amado Jesucristo dijo estas palabras hace mucho tiempo. Nosotros hemos oído algún día escuchar del río Éufrates. Y en relativo al tema que voy a darles es sobre la Tercera Guerra Mundial. Es algo que se avecina, es algo que está inscrito en la profecía y es un cumplimiento que se va a dar. Y debemos nosotros estar preparados en cuanto a nuestra vida espiritual. Que Dios guarde vuestras vidas de estar en esa gran tribulación y el día grande del Señor. Por eso, con la dirección del Señor, quiero expresar estas palabras y voy a las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis 16:12 y con la dirección del Señor dice así. El tema es la Tercera Guerra Mundial. Dice la palabra del Señor así. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparada el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Todopoderoso. He aquí que yo vengo con galardón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Miren ustedes cómo Dios expresa su palabra y su cumplimiento, que es veracidad, que se va a cumplir. Una tercera guerra mundial es la que se avecina, porque si ustedes ven cómo la economía y cómo las guerras entre los países se está cumpliendo y ven cómo hacen y deshacen con la humanidad. Claro, la palabra dice que y habla del gran río Éufrates. El gran río Éufrates es quizá el río más grande que existe en la tierra. Y es algo que impide una invasión al pueblo de Israel. En referencia en cuanto dice que ese río se va a secar, es que se va a dar el cumplimiento para que sea invadido Israel por los reyes del oriente. ¿Y cuáles son esos reyes del oriente que menciona la Biblia? Ustedes ven uno de los principales gobiernos que está gobernando el mundo es la China roja. Son gobernantes, son países poderosos que en cuanto a su economía y su veracidad está invadiendo el mundo. Ese es uno de los reyes que va en camino a la gran tribulación y la gran batalla. Y otro rey es el Japón, países que están en el oriente, de donde habla las Sagradas Escrituras, que ese río se va a secar para quedar limpio para la invasión de los ríos de los reyes del oriente. Y quizá esos espíritus que habla de la gran bestia que es Satanás o el diablo, son infundidos a los reyes de la tierra, los gobernantes, en cuanto son espíritus de demonios que van a
implementar, y el núcleo o el centro donde se va a armar esa batalla es en Israel, como la palabra dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dios guarde vuestras vidas. Para eso Jesucristo os ha hablado y os ha preparado un camino y os ha ilustrado vuestra mente, para que nos guarde de ese gran día de tribulación, y es el día grande del Señor Todopoderoso, en cuanto todos esos reyes y todo eso que se llama Armagedón es donde se prepara la gran batalla, y es triste porque es en la región de Israel. En referencia y en cumplimiento en su palabra, es quizá como un castigo en su desobediencia, en no haber aceptado a su Salvador, que fue nacido en su tierra. Cumplimiento y veracidad en su palabra, como dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mire cómo la palabra ilustra y os dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de los espíritus inmundos a manera de ranas. Son demonios infundiendo el temor y el miedo y la zozobra. En cuanto a eso que dicen la Tercera Guerra Mundial, es un cumplimiento que se dará en el tiempo y en el reloj preciso, y es el gran día del Todopoderoso. En cuanto a nosotros, Cristo os ha alertado y os ha dicho y nos ha infundido por profetas, apóstoles, misioneros, y especialmente el mensaje dado por tu boca: preparados y recibid para que Dios os guarde de ese gran día de tribulación, donde los gobiernos y los grandes reyes de la tierra van a mostrar su poderío, pero todo eso que implementa el hombre con su sabiduría, su entendimiento y quizás su poder terrenal, que es pasajero, todo va a ser derrotado por el gran Señor Jesucristo, en el que en Él tenemos la salvación, y nos libra del gran día de la tribulación. Por eso la palabra os dice: he aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios nos ha advertido claramente, y esa gran batalla y ese gran día se va a ver en el cumplimiento, que es la Tercera Guerra Mundial que se avecina. Cómo China está implementando su argumento, su armamento, su preparación, su economía, implanta males, y si ustedes se dan cuenta, es uno de los países donde el llamado coronavirus fue implementado o suplantado, como según lo que los analíticos que analizan. De allá viene el llamado coronavirus, y mire cómo está repuesto ya, y es uno de los países que ya prácticamente ya ha recuperado su nivel económico. Cómo implanta y cómo zozobra y implanta miedo, porque es uno de los principales reyes que va a invadir a la tierra de Israel en su poderío y en su gobernación, y es la cabeza, creo, la cabeza del rey del Oriente. Japón y sus reyes van a implantar y van a explotar y van a cruzar el río Éufrates cuando éste se seque. La palabra es un cumplimiento, porque si Dios dice que ese río se va a secar, es para abrir camino a los grandes reyes del Oriente, a la gran batalla, y los reunirá en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es algo tenebroso, porque es el día de nuestro gran Padre Celestial, en cuanto ha recurrido a nosotros y hemos incurrido quizás en no recibir a Cristo. Por eso, bienaventurado el que escucha y guarda y limpia sus ropas, para no entrar en vergüenza. Si usted supiera a qué horas viene el ladrón, quizás usted se prepararía. Por eso la palabra del Señor
es veraz y su cumplimiento se dará. Ese gran día de la gran batalla, como dice el Señor, que el río Éufrates y el agua de este se secó, es un cumplimiento, porque creo que el río Éufrates es algo que impide una invasión en la actualidad. Pero al cumplirse la palabra y la profecía del cumplimiento, ese río se va a secar y queda limpio para la invasión. Y una invasión que es algo tenebroso, porque es algo que viene en poderío terrenal. Y debéis tú entender el mensaje, porque es el gran día del Todopoderoso. Por eso, mis hermanos, mis amigos en la fe, Jesucristo hace mucho tiempo está llamándolos. Y su palabra y su veracidad y su cumplimiento se dará. Y Él siempre os está alertando por diferentes voces, medios de comunicación, hombres que infundimos la palabra y alertamos que Dios, que si nos acojamos de Él para cuando venga ese gran día, ya nosotros estemos resguardados en las manos del Todopoderoso. Porque ese día es día de tribulación. Día donde los gobiernos y esos grandes reyes, infundidos por los espíritus del mal, van es contra la humanidad, en arrasar en sus poderíos con las llamadas bombas atómicas, bombas nucleares, algo sobrenatural que ni se imagina aquellos que van a vivir eso. Pero nosotros, gracias a la misericordia de la gracia de Dios, que por medio de las Escrituras nos implementan y nos hacen temblar al escuchar estas palabras que fueron dichas por vuestro Señor Jesucristo: preparar el camino, guardarse, aceptar a Cristo, para que Dios os guarde de ese gran día, grande y turbulento, que es el día de la gran batalla, o sea, la tercera guerra mundial. En referencia y en concepto, en cuanto dice el Señor, velad para que usted no lo sorprenda. Por eso usted no sabe a qué horas Cristo venga por vosotros, por vuestros hijos, por un pueblo, por una iglesia, conforme a la voluntad de Dios, un corazón dispuesto y arrepentido, para que os libre del gran día de la gran batalla. Cuando dice que el sexto ángel derramó la copa sobre el gran río Éufrates y este se secó, es un cumplimiento y es una invasión al pueblo de Israel, y es algo referente en cuanto a la palabra. Dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es tenebroso, y en mi concepto digo que Dios os guarde de ese gran día y turbulento que se avecina a la humanidad. Por eso, de verdad, yo de corazón y con sinceras palabras les digo, cuando Dios dice que algo se avecina a la tierra, su palabra no dejará de cumplirse, porque claramente Él dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y al ver nosotros cómo el mundo está desagradado, enfermo y destruido, enfermedad que zozobra, miedo y angustia, ¿qué os espera en ese gran día que se avecina a la tierra? Día de angustia, de zozobra. Es donde los gobiernos implementan su fuerza y su poderío a una destrucción, y es lo que le espera a los que no se acogen a mi Señor Jesucristo. Por eso claramente el Señor está llamando a la puerta de su corazón hace muchos años, mucho tiempo. Él es nuestro rescate, Él es nuestro Salvador. A Él debemos acudir para que Él nos guarde de ese gran día turbulento como es la tercera guerra mundial. Hermanos míos, y en la fe, quisiera expresarles y decirles mucho más, pero lo que yo quiero decirles es que si ustedes de verdad creen en el Señor, acójanse a Él. En Él tenemos
salvación y mucho más vida. Así que de una u otra manera el cumplimiento de la profecía se avecina a la tierra y es cumplimiento y se dará en el tiempo del Señor. Señor, bendiga sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.